Spain is different, decía Fraga, y hay dos elementos que claramente España era diferente. Por un lado, éramos el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y en segundo lugar, parecía que no había una extrema derecha parlamentaria, pero sí la había, es que estaba escondida en el Partido Popular. El auge de la extrema derecha en el conjunto de Europa y la emergencia con mucha fuerza en España después del fracaso de Ciudadanos ha levantado muchas alarmas, muchas alertas, no de todo el mundo, pero lo que sí que parece cierto es que los demócratas tienen derecho a empezar a estar seriamente preocupados. Y para intentar entender qué le pasa a nuestra extrema derecha, nada mejor que acudir a un experto en el asunto, Jaime Pastor, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ciencia Política. Jaime, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Jaime, ¿esta derecha extrema española es la extrema derecha de siempre o tiene rasgos diferentes? Bueno, la verdad es que a mí me recuerda mucho a Fuerza Nueva, ¿no? Que realmente, si se ve el tipo de discurso y se ve de alguna manera las referencias que emplean, pues recuerda mucho a Blas Piñar, ¿no? Pero es obvio que, bueno, junto a ese gen de extrema derecha procedente del franquismo, está también, claro, la actualización del discurso en función, claro, de los nuevos enemigos que considera esa extrema derecha. Obviamente, bueno, el separatismo, el independentismo es muy viejo, ¿no? El comunismo también, pero claro, ahora el comunismo lo resignifican en Unidas Podemos, sobre todo, ¿no? Y bueno, en cualquier movimiento que de alguna manera recuerde que existen alternativas, digamos, al capitalismo y al neoliberalismo. Y luego, claro, en los movimientos sociales y sobre todo en el feminismo, ¿no? Es decir, el feminismo aparece como un enemigo claro, ¿no? Es decir, que es un cóctel entre ingredientes procedentes del franquismo, es decir, ni siquiera banaliza el franquismo, es decir, lo reivindica prácticamente, ¿no? Porque banalizarlo, pues lo trató de hacer en el pasado Esperanza Aguirre, ¿no? Pero junto a eso, pues claro, está ese neoliberalismo en lo económico-social, ¿no? Ese anticomunismo visceral, esas guerras culturales que trata de adoptar, ¿no? Y por lo tanto es una combinación de elementos, ¿no? Que hacen que sea una extrema derecha que conecta con la extrema derecha que se está desarrollando en otros países de Europa. Esta extrema derecha española que representa a Vox y a la que se acerca también peligrosamente Ayuso en Madrid, se parece mucho al grupo de Visegrado, se parece a la extrema derecha polaca, húngara, en cambio no se parece tanto a la extrema derecha francesa, por poner un ejemplo. Exactamente, ¿no? Es decir, que yo creo que, claro, no pueden ocultar que, bueno, vienen del Partido Popular, son gente que está muy ligada a la oligarquía tradicional española, ¿no? Defiende sus intereses, defiende una política ultra neoliberal en el terreno fiscal o en el terreno de las privatizaciones y demás, ¿no? Y además eso, claro, son muy conservadores, ¿no? Es decir, el lado social que tiene Marine Le Pen en Francia, desde luego hasta ahora, no lo han mostrado, ¿no? Aunque bueno, está ese proyecto de sindicato, ¿no? De sindicato Solidaridad, que parece que quizás aprovechen este 1 de mayo, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Pero que en todo caso, bueno, pues no les ha permitido, desde luego, ganar voto obrero, a pesar de ese discurso que quiere ser anti-inmigrante, ¿no? Radical, y echar la culpa a los más empobrecidos de que esa clase media, digamos, que hoy está resentida frente a la desigualdad que también le está afectando, pues pueda también conectar con ellos, ¿no? Plantean algunos autores, por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, que esta actual crisis del modelo capitalista puede ser representada en su enfado mejor por la extrema derecha que por la izquierda. Representada. Bueno, claro, el problema es ese, que arrastramos una decadencia de la izquierda, ¿no? Arrastramos una izquierda mayoritaria, empleando el término izquierda en términos convencionales, que se adaptó al neoliberalismo, ¿no? Desde Tony Blair, ¿no? Y aquí también con Felipe González, ¿no? Entonces, claro, el problema es ese, que ante una mayoría de gente desfavorecida, pues claro, la izquierda aparece sin alternativa, sin proyecto, es lo que, bueno, pues Nancy Fraser ha denominado el neoliberalismo progresista, ¿no?
Y claro, después de ese fracaso, pues claro, pues la extrema derecha encuentra ahí un espacio para crecer y para tratar de aparecer como alternativa al desgaste que sufren las formaciones políticas. Claro, pero lo en hace los sin gobiernos. programa. Es decir, Vox va a estas elecciones en Madrid sin programa. Sí, ese es el problema, es decir, que realmente lo que hacen es un discurso contra, ¿no? Un discurso del resentimiento, un discurso de que detrás de las medidas que se defienden desde la izquierda viene el comunismo, viene el socialismo, es decir, recogen, pero eso claro lo recoge mejor Ayuso, ese elemento de libertad, ¿no? Es decir, la resignificación de la libertad en términos completamente individualistas y antisolidarios, ¿no? Y de defensa de los privilegios y de los derechos de los nativos, ¿no? Frente a los que están más abajo, ¿no? Es decir, que ahí, claro, pues aparecen como diciendo, bueno, no vais a descender más en la escala social, ¿no? Yo me encargo de que se pare ese descenso social, excluyendo a la población trabajadora inmigrante, marginando a los barrios más empobrecidos y promocionando, pues claro, pues más privatizaciones y más liberalización del mercado, ¿no? Pensando en gente como Berlusconi, con quien muchas veces veo una enorme similitud, ¿no? Veo que ofrecen a sectores frustrados, a sectores muy golpeados, les ofrecen, por un lado, identidad, tú eres de aquí. Para eso tienen que odiar a los inmigrantes. Al mismo tiempo, les ofrecen un odio, ¿no? Es decir, podéis odiar a esta gente, ¿no? Y en ese odio, de alguna manera, encuentran satisfacción porque hay alguien por debajo de ellos. Luego hay un tercer elemento que también creo que es relevante, que es una suerte que tú lo planteas expresado como individualismo, que es, tenéis derecho a hacer lo que os dé la gana. Es decir, tenéis derecho a barra libre. Sois como James Bond con licencia para lo que os dé la gana. Sí, ahí está. Es decir, Wendy Brown empleaba un término aplicado a Estados Unidos que es libertad autoritaria, ¿no? Es decir, el discurso era libertad para eso, para los autóctonos, para los verdaderos americanos, ¿no? Que él ya excluye a la población afroamericana, a los hispanos y demás, ¿no? Es decir, libertad para en todo este periodo de pandemia poder tener los movimientos completo, no tener que verse sometido a las restricciones que impone esa situación de relativa emergencia sanitaria, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, pues es una resignificación de la libertad por parte de esa extrema derecha, por parte del trumpismo, que hay que combatir, ¿no? Es decir, porque es claramente antisolidaria, ¿no? Y bueno, pues excluyente a una parte creciente de la población, ¿no? Es decir, que es, bueno, es un nacionalismo de Estado blanco, ¿no? Burgués, ¿no? Y excluyente de cualquier tipo de minorías y de disidencias respecto al modelo, porque ellos no cuestionan el modelo neoliberal, ¿no? Es decir, que de alguna manera han crecido a la sombra de la onda larga neoliberal desde los años 70, ¿no? Es decir, que bueno, han saltado cuando a partir de 2008 pues se ha visto esa agravación de las desigualdades y la incapacidad de la izquierda de encontrar una salida antineoliberal, ¿no? Entonces, bueno, es eso una versión autoritaria del neoliberalismo con rasgos que recuerdan obviamente el viejo fascismo, como también dice Enzo Traverso, pero obviamente en un contexto histórico diferente. Claro, ¿no? te quería preguntar, ¿es fascista Vox? Bueno, yo diría, claro, ahí, por ejemplo, Enzo Traverso, pues habla de posfascismo, ¿no? Es decir, podríamos decir, tiene elementos neofascistas claros, ¿no? Por ejemplo, pues esa apelación a la exclusión violenta y a la destrucción, de alguna manera, de las organizaciones de izquierda o feministas en general, ¿no? Es decir, porque uno de los rasgos del fascismo era la destrucción de las organizaciones obreras, ¿no? En este caso, la destrucción de todo tipo de organizaciones obreras, feministas, ¿no? Autóctonas, vamos, autónomas de la población trabajadora inmigrante y demás, ¿no? Y luego, claro, pues
no es que reivindiquen una dictadura, digamos, de tipo totalitario, pero sí más por la relación de fuerzas y por el contexto histórico actual que porque no se consideren herederos de ese legado, ¿no? Y claro, obviamente en el caso español tenemos además la particularidad que no se da en otros países de que como no hubo ruptura con la dictadura, pues claro, hay ahí toda una, lo que se ha llamado el franquismo sociológico, ¿no? O toda una cultura autoritaria que ha continuado dentro del aparato de Estado. Es decir, que ellos son de alguna manera el exponente público de un sector significativo del aparato de Estado en el Poder Judicial, en la policía, en el ejército y demás, bueno, pues que obviamente han seguido socializando a las sucesivas generaciones que han entrado en esos cuerpos y en esas instituciones en torno a valores, si no franquistas, desde luego claramente reaccionarios, ¿no? ¿Qué papel desempeña en este posfascismo los medios de comunicación? Bueno, ahí tú has dado, ese es un punto clave, ¿no? Es decir, pues, obviamente los medios de comunicación, sobre todo si hablamos de Madrid, ¿no? Y de las televisiones, de la prensa, ¿no? Pues han jugado un papel clave en lo que es, digamos, bueno, lo que se llama crispación en términos suaves, pero lo que es ese adoctrinamiento, ¿no? de todos sus lectores, ¿no? En torno a la magnificación de la amenaza que pueden suponer el independentismo o Unidas Podemos, ¿no? Es decir, claro, yo leí hace poco, ¿no? En Es Diario, dice, no, el fascismo es un fenómeno residual, la verdadera amenaza es el comunismo, ¿no? Y dice, bueno, claro, pero ves los programas de Unidas Podemos, ¿no? O de otras fuerzas, bueno, realmente Unidas Podemos, ¿no? Pero podemos decir más Madrid, luego ahí no hay un proyecto comunista, ¿no? Es decir, el problema es que hoy, pues claro, en un contexto de crisis del capitalismo, de búsqueda de un nuevo régimen de acumulación, en búsqueda de mayor rentabilidad, pues claro, hay una crisis también a la hora de encontrar esos nichos de rentabilidad, ¿no? Y claro, todo lo que signifique cuestionar la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, bueno, pues la privatización de las pensiones, ¿no? Todo eso para ellos es, claro, perder nichos de rentabilidad, ¿no? Para la gente que les financia política económicamente. Entonces, claro, los medios de comunicación lo que hacen es eso, denunciar, digamos, cualquier intento de incursión, digamos, en la propiedad privada, aunque sea de forma indirecta. Bueno, también estamos viéndolo en el tema de la vivienda y estamos viéndolo en lo que es la política fiscal, ¿no? Es decir, no tocar ningún impuesto, ¿no? Es decir, que en ese sentido los medios son la vanguardia de alguna manera en el plano discursivo de lo que están desarrollando tanto Vox como Ayuso, ¿no? Aunque Ayuso sea más una combinación, ¿no? de elementos discursivos de estos medios de comunicación y de Vox con otros, digamos, más en ese sentido de libertad y más de, bueno, pues ofrecer una imagen que demuestre que el principal enemigo es Sánchez Iglesias. Me llama la atención que el fascismo históricamente en el siglo XX ha sido antijudío, ¿no? Y con el Holocausto como el gran referente. Sin embargo, la extrema derecha española está a favor del Estado de Israel. Hay una contradicción que no se explica muy bien. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver, claro, con la evolución de lo que significaba el judaísmo tal como se veía en los años 30 incluso, porque además ahí hablaban sobre todo del judeo-bolchevismo, ¿no? Es decir, eso también Traverso lo analiza muy bien, ¿no? Claro, ahora, claro, lo que vemos es que el Estado de Israel está practicando el apartheid ya definitivo para ellos, ¿no? Del pueblo palestino, ¿no? Israel aparece como el laboratorio de las políticas represivas, autoritarias, incluso de la modernización de las técnicas
de control policial, ¿no?, que se han ido importando en Centroamérica, ¿no?, como bien sabes, ¿no?, es decir, en Guatemala, en otros países, ¿no? Entonces, claro, pues eso aparece como un referente, y ahora el enemigo es el islamismo, ¿no?, los musulmanes, los pueblos árabes en general, ¿no? Déjame casi para terminar preguntarte por algo que también me llama la atención. Cuando se plantea este carácter protofascista o posfascista de Vox, a menudo los periodistas dicen: ¿qué pasa? ¿Que hay 4 millones de fascistas en España por la gente que vota a Vox? Y la respuesta evidente es: y había 11 millones y medio de fascistas en la Alemania que fueron los que votaron a Hitler. ¿El problema está realmente en los que les votan o que realmente hay unas semillas que tienen después unos desarrollos casi necesarios? Bueno, ahí está, es decir, que lo que es evidente, no se puede decir que todos los votantes de Vox sean fascistas o se identifiquen con la nostalgia, ¿no?, del franquismo, pero es evidente que recogen algunos de las fracturas que quieren denunciar Vox. Como bien sabes, ¿no?, es decir, que claro, el problema es qué eje de conflicto, qué línea de fractura pesa más, ¿no? Entonces, claro, es posible que mucha gente que vota a Vox pese más el antifeminismo, pese más el antiindependentismo, que la identificación con los contravalores, digamos, de una dictadura, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que, claro, que hay ahí un legado de la transición, es decir, que en ese sentido volvemos a los orígenes. Es decir, ¿cómo nos regañan cuando decimos que el relato de la transición ese es el problema, estaba sembrando estas cosas? Claro, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Es decir, el no haber generado un régimen basado en la ruptura con la dictadura hace que el tipo de democracia que se ha generado no ha sido una democracia antifascista. Incluso colegas nuestros reconocían ya en los 80, ¿no?, que se había generado una cultura de demócratas cínicos, ¿no? O de cinismo democrático, ¿no? Entonces, claro, ese cinismo democrático ha pasado a raíz ya de hace tiempo, pero sobre todo desde 2008, pues claro, ha llevado a ese resentimiento, a esa búsqueda de enemigos entre los más vulnerables o entre el independentismo, y en ese sentido, pues claro, pues se puede decir que hay ahí por supuesto, una corriente de fondo, ¿no? Una corriente de fondo que viene de la transición y que se reactivó a partir de 2008-2010, ¿no? Ese cinismo democrático que les hacía, por ejemplo, definirse como republicanos juancarlistas y Juan Carlos en Dubái. Con una frase: ¿por qué esta gente es monárquica a rabiar? Bueno, ahí está, porque claro, la monarquía es el eje principal de este régimen, ¿no? Es decir, que en ese sentido, para ellos es lo que garantiza la unidad del Estado, la unidad de España, ¿no? Y cuestionar esa institución es cuestionar el régimen y cuestionar al bloque de poder que lo ha mantenido desde entonces, ¿no? El problema que tienen actualmente es ese, que sufre, como también comentaste en algún programa que vi, el problema es ese, que no tiene, o sea, la legitimidad de origen ya no le vale, la legitimidad de ejercicio se la tiene que ganar. Y claro, lo tiene muy difícil, ¿no?, para ganársela, ¿no? Y ahí, claro, la gran tragedia es que el PSOE sea ahora mismo la principal garantía de que no se pueda reivindicar abiertamente al menos un referéndum sobre la forma de Estado, ¿no? ¿Y su relación también complicada con la Iglesia Católica de esta extrema derecha? Bueno, ahí está, claro, es que en los últimos estudios también que he visto de CIS y demás, lo decía Tezanos, es que el eje religioso está resurgiendo también, ¿no? Es decir, que estas fuerzas de extrema derecha y la propia derecha, bueno, hemos visto, ya quiero tener libertad para ir a misa, ¿no? Es decir, que lo que quieren es conectar también con ese sector más conservador, probablemente más presente en el ámbito rural que en el ámbito urbano, ¿no?, pero que también vota, ¿no? Es decir, que entonces, bueno, pues ahí es eso, es decir, bueno, pues de nuevo conecta también con el peso del evangelismo en América Latina, es decir, con ese ingrediente
Que por eso les cae tan mal el Papa Francisco. Claro, en ese ingrediente, claro, comunitarista conservador, ¿no?, que puede permitirles conectar con sectores incluso pues, que están vinculados, incluso entre la población migrante, ¿no?, que están vinculados también a movimientos evangélicos, ¿no? Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y un experto en extrema derecha. Antes de que te marches, ¿despertó el independentismo la bestia del fascismo? Bueno, es que el fascismo ya existía. Es decir, el problema Por es eso digo despertó, claro, no que creo, despertó. Bueno, exactamente. Es decir, estaba ahí, ¿no? El problema es que al independentismo se le quiso forzar a rendirse cuando el Tribunal Constitucional se cargó el estatut. Entonces, claro, ¿qué iban a hacer los independentistas? Rendirse ante esa sentencia del Tribunal Constitucional. El problema es que entonces constataron que ni siquiera España aceptaba un proceso federalizante del Estado de las Autonomías. Entonces, claro, pasaron de la apuesta federal a la apuesta independentista antes que rendirse. Entonces, bien, luego la extrema derecha, el fascismo, aprovecha eso para tener un enemigo. Pero desde luego estaba ahí presente, por ellos, ¿no? Claro. Que dice, primero fueron a los independentistas, a por los independentistas, como yo no era independentista no dije nada, luego van a por los de Podemos, como yo no soy de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Jaime, gracias por tu testimonio y ojalá el 4M haya un punto de inflexión en esa cuota parte que nos corresponde en Europa de extrema derecha. Esperemos. Gracias.